Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, listos y con el cafecito en mano, porque hoy tenemos un tema que está que quema. Ya vieron el título, ¿verdad? Kerem y Hande, reconciliación a la vista. Descubre el drama. Sí, mis chiquitines, hoy vamos a meternos de lleno en el culebrón más comentado de Turquía. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su historia de amor, de su ruptura y, lo más importante, de las señales que apuntan a una posible reconciliación. Prepárense porque hoy vamos a necesitar doble café. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este chisme jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo traerles las últimas noticias, los rumores más candentes y, por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este drama que nos tiene a todos al borde del asiento. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta comunidad de chismosos profesionales. Los quiero ver a todos activos en los comentarios. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde empezamos? Su historia de amor fue como un cuento de hadas. Se conocieron en el set de Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional, y la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi un detrás de cámaras de la serie. Se les notaba a kilómetros la tensión, la chispa, esa conexión inexplicable que te hace saber que algo grande está a punto de pasar. Al principio, negaron los rumores de romance, pero ¿quién les iba a creer? Era evidente que había algo más que una simple amistad. Las miradas, las sonrisas robadas, la complicidad en cada escena. Todo gritaba amor a los cuatro vientos. Eran como imanes, siempre gravitando el uno alrededor del otro. Y no me digan que no se acuerdan de esas entrevistas donde se tropezaban con las palabras, se sonrojaban sin razón aparente y se reían por cualquier cosa. Claro que lo recuerdan. Porque todos estábamos igual de embelesados con su incipiente romance. Finalmente, después de meses de especulaciones y juegos de seducción a la vista de todos, confirmaron su relación y el mundo entero estalló de felicidad. Fue un tsunami de emociones. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo enamorados. La prensa turca no hablaba de otra cosa. Los programas de chismes les dedicaban segmentos enteros. Las redes sociales se inundaron de hashtags con sus nombres. Se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome del amor romántico. Compartían fotos adorables en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos que derretían hasta el más duro de corazón y se mostraban inseparables en eventos públicos. Parecía que su amor era indestructible, un castillo construido sobre roca sólida. ¡Ay, ilusos de nosotros! ¿Cómo nos dejamos llevar por la fantasía? Pero, ¿quién puede culparnos? Su historia era tan bonita, tan inspiradora. Nos hacían creer que el amor verdadero sí existe. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de esa fachada de perfección, empezaron a gestarse las primeras grietas. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Que si estaban distanciados, que si tenían diferentes prioridades, que si ya no se les veía juntos con la misma frecuencia. Los fans, con su sexto sentido para detectar las turbulencias amorosas, empezaron a preocuparse y a especular sobre el futuro de la pareja. Empezaron a analizar cada publicación, cada like, cada comentario en busca de señales que confirmaran sus sospechas. Se convirtieron en verdaderos detectives del amor. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Kerem y Hande rompieron. La noticia fue un balde de agua fría para todos los que creíamos en su amor. Recuerdo perfectamente dónde estaba cuando me enteré. Estaba tomando un café con una amiga y casi me atraganto al leer el titular. No podía creerlo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y teorías conspirativas sobre las razones de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Acaso la fama había corrompido su amor? ¿O tal vez la presión de los medios había sido demasiado fuerte? Las respuestas, por supuesto, eran un misterio.
Un misterio que todos queríamos resolver. Ninguno de los dos habló públicamente sobre los motivos de la ruptura, lo que alimentó aún más la especulación. Se mantuvieron en silencio, protegidos por sus equipos de prensa y sus representantes. Algunos decían que era por problemas de agenda, que sus carreras los mantenían demasiado tiempo separados y que no podían dedicarle el tiempo necesario a su relación. Otros que por celos, que la fama de ambos había generado inseguridades y desconfianza. Otros que por diferencias irreconciliables, que sus personalidades chocaban y que no podían llegar a un punto de encuentro. La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta, excepto ellos dos. Y quizás ni siquiera ellos mismos tengan una respuesta clara. A veces las relaciones terminan sin una razón aparente, simplemente se desgastan con el tiempo. Después de la ruptura ambos se mantuvieron discretos y se enfocaron en sus proyectos profesionales. Ande siguió cosechando éxitos con sus series y campañas publicitarias, demostrando su talento y su profesionalismo. Se convirtió en un ícono de la moda y en un referente para muchas jóvenes. Mientras que Kerem se embarcó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, expandiendo sus horizontes y consolidando su carrera como actor internacional. Parecía que habían pasado página, que habían superado el dolor y que su historia de amor era cosa del pasado, un capítulo cerrado en sus vidas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, han empezado a surgir señales que apuntan a una posible reconciliación. Sí, mis amores, como lo oyen. El drama está servido. Y yo estoy aquí lista para contárselos todo. Agárrense que vienen curvas. La primera señal, la que encendió la chispa de la esperanza en el corazón de los fans, fue un comentario que Kerem le dejó a Ande en una de sus publicaciones de Instagram. Era un comentario breve y aparentemente inocente, un simple emoji de un corazón. Pero, ¡ay, Dios mío! Ese corazón valía más que 1000 palabras. Los fans lo interpretaron como un gesto de acercamiento, una señal de que Kerem todavía sentía algo por Ande. Las redes sociales estallaron. Se armó un revuelo impresionante. El emoji se convirtió en tendencia mundial. ¿Qué significaba ese comentario? ¿Acaso Kerem estaba intentando reconectar con Ande? ¿Estaba arrepentido de haber terminado la relación? Las teorías conspirativas volvieron a florecer. Luego, como si el emoji no fuera suficiente, se filtraron unas fotos de Ande y Kerem cenando juntos en un restaurante de Estambul. Las fotos eran borrosas y de mala calidad, tomadas a escondidas por algún paparazzi astuto. Pero eran suficientes para confirmar que se habían reunido, que habían compartido una noche juntos. ¿Era una simple cena de amigos, un encuentro casual? ¿O había algo más detrás de esa reunión? ¿Estaban reviviendo viejos recuerdos? ¿Estaban discutiendo la posibilidad de volver a estar juntos? Las preguntas se multiplicaban sin cesar. Además, como si todo esto no fuera suficiente para alimentar el drama, algunos medios turcos han publicado informes que aseguran que Ande y Kerem han estado hablando por teléfono y enviándose mensajes de texto. Según estas fuentes, ambos se extrañan mucho y están considerando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Al parecer, la distancia y el tiempo les han hecho reflexionar sobre lo que realmente importa y se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Pero ojo. Nada de esto está confirmado. Son solo rumores y especulaciones. Podría ser que Ande y Kerem simplemente estén siendo amigos, que se estén apoyando mutuamente en sus carreras y que hayan decidido dejar atrás el pasado. O podría ser que estén explorando la posibilidad de retomar su relación, de reconstruir el amor que una vez compartieron y de superar los obstáculos que los separaron. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Sin embargo, hay algo que sí sabemos: el amor que Ande y Kerem se tuvieron fue muy real y muy intenso. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Es posible que el tiempo haya curado las heridas, que ambos hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a perdonar y olvidar el pasado. El amor es así, mis amores, a veces te golpea, te derriba, pero también te da segundas oportunidades. Además, hay que tener en cuenta la presión de los fans. Ande y Kerem tienen una base de fans muy grande y muy leal que todavía sueña con verlos juntos. Los fans les envían mensajes de apoyo, les ruegan que se reconcilien, les recuerdan lo mucho que se aman y les aseguran que su amor es un ejemplo para todos.
Es posible que esta presión haya influido en su decisión de volver a hablar y de considerar una posible reconciliación. Al final, el amor de sus fans es una fuerza poderosa que los une. Por supuesto, también hay que ser realistas. No todo es color de rosa. Si Hande y Kerem deciden darse una segunda oportunidad, tendrán que superar muchos obstáculos. Tendrán que lidiar con la presión de los medios, con las expectativas de los fans y, sobre todo, con sus propios miedos e inseguridades. Tendrán que trabajar duro para reconstruir la confianza, para comunicarse de manera efectiva y para evitar caer en los mismos errores del pasado. Pero si ambos están dispuestos a trabajar en su relación y a comprometerse el uno con el otro, creo que tienen una buena oportunidad de ser felices juntos. Al fin y al cabo, el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y si hay algo que hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que el amor puede superar cualquier obstáculo. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué consejo les darían si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si son team reconciliación o team segundas oportunidades. Y bueno, para resumir todo este drama que hemos desmenuzado hoy, recordemos que Hande y Kerem fueron una pareja muy querida y exitosa. Su ruptura fue un shock para todos, pero en las últimas semanas han surgido señales de una posible reconciliación. Estas señales incluyen comentarios en redes sociales, fotos de cenas juntos e informes de conversaciones telefónicas. Aunque nada está confirmado, la posibilidad de una reconciliación existe y los fans están ansiosos por ver qué sucede. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de que el amor en el mundo del espectáculo es complicado, pero también puede ser muy real. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje de chismes y dramas turcos. Recuerden que los quiero muchísimo. Son la mejor comunidad de chismosos del mundo. Antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo con su opinión sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que funcionará? ¿Qué obstáculos tendrán que superar? ¿Qué papel jugarán los fans en su decisión? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman el chisme turco y, por supuesto, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Quiero ver sus suscripciones aumentar como espuma. Los quiero, los adoro y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es el pan de cada día.